Bienvenidos de nuevo al canal Costes y Presupuestos. En este caso vamos a ver un ejemplo de presupuesto flexible. El presupuesto flexible es un tipo de presupuesto en el cual nos adaptamos a la producción real, no a la producción prevista, sino a la producción que realmente hayamos tenido en el proceso. Vamos a ver un ejemplo sencillo en el cual nos dicen que es una empresa que se dedica a fabricar hormigón. Parece que son dos tipos, el de 150 kilos centímetro y 175. La producción para cada uno de ellos es 3.000 para uno y de 4.000 metros para el otro. Lo que nos solicitan es un presupuesto flexible al 90% y al 110% de la producción esperada, y nos dan una serie de datos de las materias primas que requiere cada uno de los tipos de hormigón y de la mano de obra directa que viene medida en horas por metro cúbico para cada uno de los tipos de hormigón, y hay dos tipos de oficiales, el de primera y el de segunda, con un coste para cada uno de ellos. Aparte nos dan el precio de las materias primas y bueno, una serie de datos del stock, aunque de momento no vamos a usar estos datos para hacer el presupuesto. Bien, pues estos datos del ejemplo los ponemos en la hoja de cálculo y aquí a la izquierda los tenemos. Lo que hacemos es, voy a ponerlo un poquito más grande, lo que hacemos es poner los datos numéricos a la izquierda, la producción de cada uno de los tipos de hormigón y, por otro lado, las materias primas, lo que nos cuesta cada una de esas materias primas, y la mano de obra directa, el coste de los oficiales y el coste unitario de las materias primas. ¿Cómo hacemos ese presupuesto flexible? Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es calcular con los datos que nos dan cuál sería el coste de cada uno de esos componentes para una producción al 100%, con lo cual de cemento del H175 parece que utilizamos 4 tercios más de metros cúbicos de producción, por eso ponemos aquí 400 kilos metros, no 300 como es el caso del modelo H150. Bien, con esos datos lo que hacemos es poner dos columnas. En una está el modelo de 150 kilos centímetro cuadrado y en otra de 175. Y rellenamos multiplicando lógicamente esos factores o esas materias primas por el consumo que hay de cada una de ellas en función de esa producción. De agua tenemos, en el caso de 150 kilos, tenemos, o litros, porque el caso del agua es igual kilos que litros, ¿no? 150 kilos por metro cúbico en cada uno de los dos, y de arena tenemos 600 kilos metro cúbico cada uno de los dos, y de grava 1200. Con lo cual, en el modelo 150 kilos por centímetro cuadrado, lo que obtenemos es un total de consumo de materias primas de 9.450.000, y en el caso del modelo 175 obtenemos 14.800.000. En cuanto a la mano de obra directa, el dato que nos dan es hora por metro cúbico de hormigón que realizamos y un coste del oficial. Pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar la producción que hacemos, en el caso de este tipo de hormigón, que son 3.000 metros cúbicos, la multiplicamos por las horas metro cúbico que se utilizan y por el coste de cada uno de los oficiales. Así tendremos, en el caso de la mano de obra directa, los datos o el total de coste para cada uno de los modelos, y sumando los dos oficiales tendremos el total de mano de obra directa. En cuanto a los gastos indirectos de fabricación, nos dicen que esos 2,5 millones que son se reparten en función de las horas de mano de obra directa. En este caso, lo que podemos hacer es primero calcular el total de mano de obra directa que vamos a utilizar en función de los datos que nos da y en función de esa producción que vamos a realizar, y obtener, es decir, multiplicamos siempre por C sub 3 o la celda C3, que son los metros cúbicos de hormigón de este modelo.
Obtendremos un número total de horas y podemos dividir ese total de 2,5 millones, que son los gastos indirectos de fabricación totales, entre las horas, y nos dará un coste de esa hora, y entonces repartimos esos 2,5 millones, regla de 3, ¿no? Lo repartimos en función de las horas de mano de obra directa. En el caso del primer modelo, dividimos 2,5 millones entre el total de horas y multiplicamos por 450, que son las horas de mano de obra directa que dedicamos al primer modelo. Y en el caso del modelo 175, pues multiplicamos por 800. Por eso, pues casi da el doble el gasto de esos gastos generales de fabricación repartido proporcionalmente para este modelo. Bien, esos costes totales lo que hacemos después es dividirlo entre las unidades producidas y tendremos un coste unitario por metro cúbico. Con lo cual, el reparto de costes unitarios, que es lo que queremos saber al final, se hará sumando estos costes generales de fabricación y sumar a su vez los costes comerciales y administrativos, que nos dice que eran 3.600.000 repartidos a partes iguales, y dividido entre las unidades producidas de cada uno de los modelos de hormigón nos dará un coste unitario, con lo cual obtendremos el coste unitario total de cada uno de los modelos, que es lo que perseguíamos. Bueno, esto sería para una producción del 100%, pero vamos a ver cómo haríamos el presupuesto flexible. El presupuesto flexible nos lo piden para una producción al 90% y para una producción al 110%. Lo único que hay que hacer es poner aquí en la celda esta hemos puesto el 90%, y todos los consumos, todo lo que sea variable, va a ir en proporción a ese 90% y no al 100%, como teníamos antes. Por lo tanto, ajustamos los gastos variables que van relacionados con la producción, los ajustamos a esta producción del 90%, fijando esta celda aquí del 90%. Obtendremos otros consumos de materia prima, vemos que son menores, lógicamente, porque van en proporción a la producción que estamos realizando, y las horas de mano de obra directa también van a ser menores. Los gastos indirectos de fabricación, aunque podemos hacer el reparto por horas, resulta que al final las horas van a ser menos, pero el coste va a ser mayor, con lo cual el reparto va a ser igual, porque al final tenemos que repartir, esto no varía, ¿no? Esos 2,5 millones van a ser fijos repartidos a esos dos productos, con lo cual, aunque las horas son menos, el coste por hora, como vemos, va a subir de 2.000 a 2.222 y el reparto va a ser el mismo. De tal forma que tenemos otro coste unitario distinto. Vemos aquí como el coste unitario parece que es ligeramente superior para cada uno de los dos modelos de hormigón. Y actuamos de la misma forma en el caso de que la producción sea el 110%. Ese presupuesto flexible para una producción del 110% la elaboramos de la misma manera, pero cambiando ese 90% por 110%, esa celda. Estas las tengo vinculadas a esta, con lo cual si cambio esta, aquí podríamos poner 110, 120, 130, que nos cambiarían los datos. Y actuamos de la misma manera, obteniendo también otro coste unitario de la hora, pero como decía antes, los gastos indirectos de fabricación siguen siendo el reparto los mismos, porque aunque las horas sean menores, el coste es mayor y se compensa. Obtendremos otros costes unitarios del metro cuadrado de cada uno de los tipos de hormigón. Bueno, pues esto es lo que hace el presupuesto flexible, adaptarnos a la producción real, o estudiar cómo sería ese presupuesto, qué costes tendríamos para distintos niveles de producción. Otra cosa que podemos extraer de aquí son las desviaciones. En este caso hemos puesto las desviaciones para una producción del 90% y solo hemos puesto algunas de las desviaciones. Hemos puesto la desviación en precio en el caso de las materias primas. Sabemos que hay más tipos de desviaciones, pero nos vamos a fijar cómo calcularíamos la desviación en precio. Para una producción de 3.600 metros cúbicos, que es el 90% de esos 4.000 de la clase H175 que producimos, podemos extraer mediante, primero, las desviaciones totales absolutas. Estos datos que hemos puesto aquí son extraídos de forma
imaginaria, por poner algo, ¿no? Simplemente por compararlo con lo que teníamos presupuestado. Y obtenemos unas desviaciones totales que en el caso del cemento puede ser negativa porque hayamos utilizado más cemento del previsto o porque el precio sea superior, ¿no? Vamos a ver en este caso la desviación en precio. Si tenemos una desviación total, lo que podemos extraer es la desviación total, podemos extraer la desviación en términos unitarios. ¿Cómo lo hacemos? Bien, como tenemos la desviación total, podemos extraer el precio unitario presupuestado, nos faltaría el precio real, pero unitario. Pero resulta que al tener la desviación total de la fórmula sí lo podemos extraer, porque la incógnita que nos queda es ese precio real. Tenemos la cantidad real total y por lo tanto podemos tener esa cantidad real unitaria y podemos extraer mediante la fórmula el precio real unitario, con lo cual obtendríamos la desviación unitaria. Esto es muy útil para ver en cuáles de las materias primas el precio por kilo ha sido superior. En este caso vemos que en el caso del cemento es superior y en el caso del los demás casos parece que es igual, excepto en la grava, que también ha habido una pequeña desviación de 1/10 de euro en kilo. Bueno, estas desviaciones también las podemos extraer a nivel de mano de obra directa. También estos datos los he puesto yo simulados y podría haber desviaciones negativas y podríamos ver los costes indirectos de fabricación también que van a ir en proporcional a la mano de obra directa, esas horas de mano de obra directa. Como he simulado que el oficial segunda sube el coste de 1.600 a 1.700, pues lógicamente va a haber una desviación negativa también de esos gastos indirectos de fabricación. Y por último nos queda una parte que nos preguntaba el supuesto, que era cuál era en este caso el beneficio esperado. Si el beneficio esperado es el 30% sobre el precio de venta, lo que nos preguntaba era calcular el precio de venta del hormigón, en este caso de la clase 150, para ese periodo presupuestado mediante el método del coste más margen. Esto simplemente es plantearlo de forma matemática diciendo que el precio que nos están pidiendo es igual a estas 4.330, que es el precio unitario del metro cúbico de esta clase de hormigón, más un 0,3 de ese mismo precio. Con lo cual, despejando directamente, podemos calcular ese nuevo precio que nos piden, que en este caso sería 6.185,7. Es decir, sería el precio al que tenemos que vender para obtener un beneficio esperado del 30% sobre el precio de venta. Y hasta aquí este ejemplo de presupuesto flexible. Te espero ver en próximos vídeos de este canal, costes y presupuestos. Un saludo.